Buenos días, esto es Introducción a los Sistemas Operativos y en este vídeo vamos a ver las principales tareas de un sistema operativo, las principales funcionalidades. Para más información, las lecturas recomendadas son las indicadas en esta transparencia. Bien, ¿cuáles son las principales funciones de un sistema operativo? Las tres principales funciones son las de ser una interfaz de usuario para los usuarios, un gestor de recursos que saque el mayor provecho posible del hardware que está subyacente y, como se puede ver en la transparencia, entre medio de la interfaz de usuario de cara al usuario y del gestor de recursos, que un poco está más de cara al hardware, entre medias, un poco el pegamento es ser una máquina extendida. Esa idea de máquina extendida, la idea que hay detrás, es la de ofrecer unas abstracciones que faciliten al usuario, por un lado, el poder manejar el ordenador y a la máquina poder ser manejada, al hardware poder interpretar las peticiones de los usuarios. Esas abstracciones que hay internamente no son físicamente tocables, no existen. Por ejemplo, existe la abstracción de proceso. No existe un chorro de byte que la CPU va ejecutando, sino existe el concepto de proceso que engloba dentro pues el código, los datos y la pila, tiene una serie de estados como preparado, bloqueado, funcionando, y tiene un árbol de familia de procesos conforme se van creando. De igual forma, para los procesos también tenemos una abstracción para la parte de información, de gestión de información, que son los archivos y directorios. No tenemos que trabajar los usuarios con bloques directamente de disco. Lo que tenemos es una abstracción de pues, un fichero y un directorio donde podemos trabajar mejor para guardar nuestra información y tenerlo mejor clasificado todo. Esa idea de máquina extendida es la que, pues bueno, junto con el gestor de recursos, esa implementación del sistema operativo, pues procura tener una serie de servicios relacionados con la gestión de proceso, para planificación de procesos, crear un proceso, destruir un proceso, cambiar la imagen, la gestión de memoria para pedir más memoria, reducir la memoria, la gestión del almacenamiento, pues igual para guardar y recuperar información, crear ficheros, crear directorios, leer, escribir, etcétera, y la gestión en general de todo tipo de dispositivos, ya sean tarjetas gráficas, teclados, tarjetas de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Ambas cosas, esa idea de gestión aplicada a esas abstracciones, pues generan estas que son, digamos, los conjuntos de servicio que el programador de un sistema operativo, un programador de aplicaciones que trabaja con los servicios de un sistema operativo, puede usar. Y de igual forma, esa idea de máquina extendida se lleva a la interfaz de usuario, pues para que el usuario pueda interactuar y trabajar más fácilmente. ¿Qué dos interfaces principales tenemos para trabajar? Pues por un lado la interfaz del programador, que es mediante llamadas al sistema, que veremos que son como funciones de biblioteca, simplemente que detrás pues hay una petición al sistema operativo para alguna de estas funcionalidades que hemos visto, o bien a través de interfaz de usuario, que normalmente es, como vemos, pues una shell que permite pues eso, interactuar directamente. Las llamadas al sistema, como hemos dicho, las vemos como funciones. Aquí tenemos un ejemplo de la llamada read para leer de un descriptor de fichero que pues bueno, relaciona ese identificador para un fichero con el que estoy trabajando una sesión de trabajo. El buffer es la dirección de comienzo de una dirección de memoria donde están los bytes, una continuación de otro con los que quiero leer del fichero, quiero dejarlo ahí en esa dirección, y nbytes es el número de bytes que quiero leer del fichero en esa dirección. Lo que devuelve, pues lo devuelve como siempre. Si ha habido algún problema, pues un -1, un null, depende de la llamada al sistema, y si no, pues devolverá el número de bytes leído en este caso. Bien, esto sería un ejemplo de llamada al sistema. Veremos más información en el siguiente tema. De cara a interfaz de usuario, pues tenemos tanto interfaz en modo línea de mandatos como interfaz gráfica. Ejemplos que tenemos aquí de captura de MS2, de Unix con KDE, de MacOS, son en este caso de interfaz en línea de mandatos. Y de cara a interfaz gráfica, pues bueno, tenemos aquí ejemplos de la interfaz en este caso de Microsoft Windows, de MacOS, de Apple y de, pues creo recordar, de GNOME en el caso de Linux. Son ejemplos de interfaces que permiten trabajar
con nuestras aplicaciones que detrás tienen una serie de procesos y nuestros ficheros y directorios que se ven aquí pues como carpetas y bueno, pues como archivos y con los que se puede interactuar más fácilmente. No hay una interfaz mejor que otra, cada una depende de para qué uso se dé, está orientado más a algún tipo de uso. La interfaz en línea de mandatos quizás permite en muchos casos poder hacerse el script, que son pequeños programas que concatenan órdenes una detrás de otra y permiten automatizar muchas cosas. No es tan visual o tan gráfica o tan fácil de trabajar como la interfaz gráfica, pero tiene esa ventaja. Digamos que tiene una pequeña curva de aprendizaje, pero después favorece las tareas mejor que una interfaz gráfica que normalmente repetir las tareas pues suponen una serie de clics que hay que hacer una y otra vez. No todos los sistemas existen automatizadores de interfaz gráfico. En algunos hay, pero no todos y no es tan común. Bien, ya hemos visto la interfaz de usuario junto a esa máquina extendida que contiene, como hemos visto, los conceptos, las abstracciones. Hemos visto esa máquina extendida junto con ese gestor de recurso y comentar que esa máquina extendida, que tiene esos conceptos de ficheros, de recursos, de streams de red, de caudales de red, etcétera, etcétera, puede ser llevada incluso a más lejos. A esa extensión de máquina puede ser llevada más lejos. De hecho, tan lejos como ser una máquina virtual. La idea de virtualización no es nueva. IBM lo ha llevado usando desde la década de los 70 en sus mainframe como forma de distintos sistemas antiguos poder ejecutarlos en un hardware moderno, que es un poco la idea principal. Vamos a tener un hipervisor que virtualiza todo el ordenador de manera que podemos tener distintos sistemas operativos que pues pueden colaborar o no con ese hipervisor explícitamente hablando, y lo que hacen es, pues como se puede ver, es que se puede ejecutar varios sistemas operativos. Es más sobrecarga, puede suponer más sobrecarga, pero desde luego puede ser muy interesante por temas de aislamiento, temas de seguridad, temas de compatibilidad con sistemas antiguos, etcétera, etcétera, etcétera. Este tema de máquinas virtuales quizás hoy en día pues es más popular. De hecho, podemos ver que nuestra virtualización puede trabajar con distinto hardware, es decir, que esa capa de virtualización puede ofrecer hacia arriba un hardware que no es el sobre el que está ejecutando. En este caso tendríamos una emulación hardware, un ejemplo es el QEMU. Este sistema open source pues permite cosas como, por ejemplo, en un ordenador ejecutar pues bueno, lo que sería una consola de videojuegos que a lo mejor antigua ya se ha dejado de fabricar, y alguien que tenga sus videojuegos antiguos y esté roto su consola, pues bueno, podría utilizar un emulador hardware para ejecutar ese entorno. Pero también puede trabajar ese entorno de emulación con el mismo hardware, es decir, que no tiene que traducir instrucción a instrucción, trabaja con el mismo tipo de CPU. Y aquí podemos tener dos opciones a continuación, y es trabajar sobre el mismo hardware pero con distinto sistema operativo o con el mismo sistema operativo. Si es el mismo sistema operativo, pues tenemos un mismo hardware, un mismo sistema operativo, pero cada aplicación ve un particionado, una partición de ese sistema operativo, una vista de ese sistema operativo diferente. Y esa es la idea detrás de los contenedores tan popular hoy en día. Docker, que vemos aquí en esta captura, es un ejemplo. Podman también es otro ejemplo. Si tenemos distintos sistemas operativos, a su vez podemos tener que colaboren con ese hipervisor, con esa capa de emulación, o no colaboren. Bien, si no colaboran, pues tenemos sistemas, como podemos ver, de virtualización pura, y tenemos en este caso VMware, pues es uno de los ejemplos en los cuales, pues bueno, a la hora de ejecutar ese sistema operativo invitado, pues ahí digamos que el software de VMware lo que hace es reparchear parte del binario para que ciertas instrucciones privilegiadas pues llame a rutinas de ese software y pueda, pues bueno, poder hacer esta intercepción o ser un poco el árbitro entre los distintos sistemas operativos. Si colaboran, la cosa es más fácil,
porque no hace falta reparchear, no hace falta pues esa parte de dinámicamente tener que ir viendo que se va a ejecutar. Y un ejemplo de eso, pues tenemos Zen, que tradicionalmente pues ha habido versiones del kernel de Linux que han tenido la posibilidad de ser parcheados para poder interactuar con ese hipervisor y de esa manera, pues bueno, permitir una paravirtualización un poco más eficiente. Estos son los distintos tipos de máquinas virtuales muy en general para que, bueno, pues se pueda ver que esa idea de abstracción se puede llevar más allá a las máquinas virtuales y, bueno, pues el propio sistema operativo pues puede trabajar no solo con ofrecer unas abstracciones, sino incluso una visión de sí mismo diferente e incluso poder ejecutar distintos sistemas operativos. Y con esto terminamos las principales tareas de un sistema operativo.